Buenas tardes. Soy Esther Lorenz y bienvenidos a esta conferencia de Voces de Esperanza. El objetivo de esta conferencia es dar esperanza y quiero hablar sobre el ámbito del abuso sexual. Es, mm, es posible hablar de esperanza dentro de este ámbito, dentro del abuso sexual. El título de mi ponencia es Dando voz a los que no la tienen en el ámbito de la salud mental y el abuso sexual. Pues la respuesta es que es posible dar esperanza. Y quiero compartir que soy superviviente de abuso sexual, fui víctima de abuso sexual y puedo decir que soy superviviente del mismo. Y de ahí el título de mi ponencia, Dando voz a los que no la tienen. En otra época yo no tenía voz para poder hablar ni compartir esta ponencia de esta manera, con esa libertad, porque ya no soy víctima del abuso sexual, he procesado el abuso sexual y puedo decir que sí, que hay una esperanza. En este mundo, en esta sociedad, la esperanza es muy importante. Y el motivo de hablar de la esperanza es porque ya alguien recorrió ese camino y pasó por un diagnóstico de salud mental o una experiencia de abuso sexual con esta experiencia, con esta actitud, con la esperanza. Cuando abordamos estos dos temas con esperanza, hay identificación con el otro, hay una comprensión intelectual y emocional con la otra persona, hay una resolución y hay cambios personales. Todo eso nos dice que hay una salida. Solo podría empezar hablando de esta exposición, ¿no? De la persona de Jesús. El mismo Jesús nos da un ejemplo maravilloso de esta identificación, cuando Él se hizo hombre, cuando se despojó de su gloria, cuando se hizo uno como nosotros, cuando se puso en nuestros zapatos para enfrentarse a nuestras experiencias de vida. También Él fue humillado, expuesto, abusado, vituperado, sufrió dolor y físico muy intenso, desgarrador, al igual que sufrió mucho dolor emocional. Y todo ello fue por amor y a consecuencia de nuestro pecado. Jesús sufrió para darnos la salida, para ser Él mismo la puerta, el camino de salvación de nuestras almas, para darnos la vida eterna. La vida, muerte y resurrección de Jesús no solo nos da la vida eterna, también nos da la restauración personal que tanto anhelamos. El Señor desea ver a sus hijos restaurados de cualquier abuso vivido, sea de poder, sexual, de palabras, de violencia, religioso, etc. Esa es la esperanza, que no solo salvemos nuestra alma, sino que seamos salvos de nuestras vidas rotas, de la derrota, el sufrimiento, el abandono, el dolor. La esperanza que restaura por igual nuestra alma, emoción, cuerpo y espíritu. Y esa es mi experiencia, esta ha sido mi experiencia. El valor de la experiencia en la vida, como os decía antes, es muy importante. Cuando se presenta el currículum vitae, por ejemplo, para conseguir un trabajo, no se exponen solo los conocimientos que se han adquirido. Sabemos que la experiencia es muy apreciada y reconocida. En el ámbito de la salud mental y el abuso sexual, se sufre mucho por la experiencia vivida, ya que esta afecta a nuestra manera de percibirnos, de autoconocernos. Estas son dos áreas de trabajo, es decir, tanto la experiencia vivida como nuestra autoimagen, muy importantes. El abuso sexual es una consecuencia del pecado, eso lo sabemos. Y tener un brote psicótico, o para ser más generales, tener un diagnóstico de salud mental, es consecuencia de vivir en un mundo afectado por el pecado. Por esta consecuencia del pecado, nuestro autoconcepto está distorsionado. Hay una psicóloga cristiana que se llama Esli Carballo, que dice que el pecado es igual al trauma y sanidad es igual a santidad. Pecado es igual a trauma y sanidad es igual a santidad. Y sabemos que la santidad es igual a sanidad. Cuando crecemos en santidad, crecemos en sanidad. Y cuando crecemos en santidad, crecemos en sanidad y viceversa. Hay una estrecha relación entre ambas. El abuso es el que va a afectar nuestra manera de pensar y de autocomprendernos y de autoconocernos. Entonces, cuando alguien que ha pasado por esta experiencia de abuso sexual y ha abandonado su posición de víctima, cuando se ha empoderado, cuando ha sobrevivido a esa experiencia, hizo un proceso, tiene algo que decir, tiene algo que compartir, y no solo para sí mismo, sino para otros, para otras víctimas que aún no han pasado por esa experiencia.
¿Cuál es la necesidad de una víctima de abuso sexual? Pues no es ver una bata blanca en un hospital ni en un centro de salud, ni que le hagan un listado de todo lo que tiene que hacer. Necesita empatía, acompañamiento y lo más importante, que alguien le dé esperanza, que le diga la verdad, que hay una salida para su experiencia y su condición. Necesita que alguien que ya ha recorrido ese camino le diga que hay una puerta de esperanza. Quiero hacer un paréntesis porque tenemos la tendencia de aconsejar y fácilmente utilizar las escrituras para decir lo que la persona tiene que hacer. Esto no es fácil hacerlo. Nos cuesta más entender por qué esos consejos no hacen mella en la persona, por qué no logra hacer los suyos. Y la verdad es que junto con la receta bíblica está el impedimento de aplicarla. Y es algo que yo he pensado mucho en mi vida. ¿Y eso cómo se hace? Lo he pensado muchas veces. ¿Cómo se hace eso de ser una nueva criatura en Cristo? ¿Cómo es que las cosas viejas pasaron? ¿Será para otros, para mí? ¿Yo llevo arrastrando estas cadenas? ¿Cómo lo hago? Esas cadenas que arrastramos como consecuencia de sufrir el pecado, la agresión, la violencia cometida por nosotros, por otros contra nuestra persona, en contra de nuestra voluntad, es algo muy duro. Y no tenía respuesta a esas preguntas. No sabía cómo hacerlo. Ahora, ¿quién puede acompañar a una víctima de abuso sexual? No todos pueden acompañar, pero sí todos podemos dar testimonio de los cambios que Dios produce en nuestras vidas. Esto trae bendición y victoria para nuestra comunidad, sociedad, iglesias, familias. Es necesario dar testimonio de estos cambios para dar esperanza, aún sin pronunciar ni una sola palabra. Y cuando he dicho que no todos pueden acompañar, pues si pensamos que dar testimonio también es una manera de acompañamiento, pues no sería del todo cierto que no todos pueden acompañar. Hay muchas maneras de acompañar. Y maneras de acompañar más cercanas, otras más lejanas, con más empatía, con menos empatía, con más facilidad de hablar o compartir de tu propia historia con otros o con menos, porque todos sufrimos etapas, pero lo importante es que la víctima se sienta acompañada. ¿Cuál es mi motivación en esta tarde para hablar de dar voz a los que no la tienen? Y sé que tengo un propósito, que es el acompañamiento a víctimas de abusos, traumas y duelos. Todas estas víctimas, de una manera u otra, pasan por la experiencia de sufrir un diagnóstico de salud mental, porque sufren de ansiedad, depresión, angustia, culpabilidad, abandono, falta de paz, confusión mental, vergüenza, autoimagen distorsionada, etcétera, etcétera, etcétera. Y el propósito que tengo no solo es de sumar, sino de multiplicar. Cuando acompaño a otro, ya sea hombre o mujer, no es una sesión ni son dos, es un compromiso de estar junto a esa persona en las circunstancias que viva, es un proceso. La meta es ayudarle a encontrar el camino de salida que tiene que recorrer y no dejarle hasta que haya atravesado esa puerta de esperanza, hasta que pueda mirar atrás y pueda decir, yo era víctima de abuso sexual, pero hoy soy libre de las cadenas que me ataban. Esto es posible y es real, lo ha sido en mi propia experiencia, en mi propia vida, es mi testimonio y el de muchos otros. Y en este proceso siempre está Dios, aunque la persona no sea cristiana, siempre está Dios. Cuando alguien conoce la verdad le hace libre. La verdad nos bendice. La bendición de Dios tiene un alcance, un impacto tremendo en nuestras vidas, aún en la de aquellos que no le conocen. Entonces, ¿cómo multiplicar? Cuando estoy junto a una víctima de abuso, estoy sumando, la acompaño y sumo, estoy de uno a uno. La realidad es que el azote y la plaga de este pecado es muy grande. Es demasiado grande, es demasiado escalofriante y horroroso. La visión que el Señor me dio es la de multiplicar, no solo sumar. Multiplico cuando miro a mi alrededor y soy sensible para entender cuándo estoy delante de una víctima. Cuando percibo el sufrimiento emocional que yo también sufrí, y aunque no será el mismo, será parecido o similar. Multiplico cuando me hago eco del sufrimiento del otro. Lo puedo recoger y sostener, porque no me asusta, me cuenten lo que me cuenten, escuche lo que escuche. La gracia de Dios es más grande que el dolor vivido, que el juicio soportado. Y cuando escuchas así, ya no escuchas con juicio, escuchas con compasión, con comprensión. Sé que el bálsamo es más grande que la herida, entonces comprendo
que de 1 a 1 llegaremos a 1 milla, pero de 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8, llegaremos mucho más lejos. Comprendo que no es lo mismo ir en línea recta que tender una red y multiplicar el alcance de voces que den esperanza. Esto es lo que necesita nuestra sociedad actual. Padres restaurados que impacten en sus hijos, matrimonios levantados que sean ejemplo para otros, identidades restablecidas que tengan un propósito por el cual vivir. Quiero un poquito contar la historia de cómo empezó esta idea de trabajar con Fresh Hope, con el abuso sexual y la salud mental, porque no es la idea de una persona, sino de un equipo de personas. Entonces no es mi idea, es nuestra idea, la idea de un equipo. Primero fue el darme cuenta este verano que el deseo de multiplicar ya se había iniciado y no me había dado cuenta. Se inició en un viaje a México, hace 2 años, ante la necesidad de una misionera, una necesidad personal de una misionera. La puse en contacto con otra misionera que ya había trabajado conmigo su proceso de abuso sexual. Empezaron a trabajar juntas. Hubo cambios, compromiso, restauración, empoderamiento, victorias, sanidad y crecimiento en santidad. A esta realidad se sumó la necesidad, otra necesidad, siempre necesidades. Se sumó la necesidad de otra persona que quería ayudar a otras 2 mujeres misioneras. Conecté estas personas con las 2 misioneras que estaban haciendo su proceso de restauración y se formó un grupo de 5 personas trabajando su abuso sexual. Segundo paso, Dios obrando en mi propio corazón. Si os dijera que estoy sana del todo de mi abuso sexual, os estaría mintiendo y me estaría mintiendo a mí misma. La realidad es que el proceso de recuperación nunca termina y esa realidad encierra dureza y a la vez belleza. Y es un camino que está rodeado por la esperanza, porque siempre hay un paso más que dar, pero un paso de esperanza. Y cuando lo das se abre una nueva puerta, una nueva ventana, que es una ventana de esperanza. De manera personal quiero compartiros que toda mi trayectoria como misionera he tenido la necesidad de ser apoyada. Como misionera he trabajado en un país cerrado al Evangelio y he necesitado una misión, un equipo, una estrategia, una logística. Y casi nunca pude tener esa herramienta. Y si la tuve fue durante un tiempo muy corto, en mis 26 años como misionera. Siempre pensé que me faltaba algo. Hace poco un creyente me retó y me hizo ver que ya era hora de cambiar mi manera de pensar, que Dios me ha capacitado con muchas herramientas para bendecir y apoyar a otros. La visión de mí misma, mi autoconcepto, aún sigue cambiando, se sigue transformando y renovando, se sigue restaurando. El abuso ha tocado áreas de mi vida que siguen afectadas a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Y sigo en el proceso. Soy una aprendiz en el manejo de las emociones. Aunque ya he cruzado esa puerta de esperanza, hay mucho más, muchas más bendiciones. Hoy en día he aprendido a pedir ayuda. Sé pedir un rescate cuando estoy empezando a descender. Antes desconocía mi necesidad de buscar ayuda y no sabía pedirla. Hoy he aprendido. En tercer lugar, si sigo cambiando mi mentalidad en la gestión de mis emociones, si en mis relaciones tengo más estabilidad, flexibilidad y riqueza, Dios se lleva la gloria y manifiesta su victoria sobre el enemigo de nuestras almas. Si cambio, es el efecto dominó. Si yo cambio, yo muevo ficha y otras fichas se van a mover de su lugar. Al final es el Señor colocando, recolocando a cada uno en su lugar, viendo personas restauradas, desarrollando sus dones, persiguiendo la misión de lo alto. Esto es lo más parecido al cielo que puedo imaginar. Y deseamos que el proyecto que vamos a iniciar dentro de poco, un grupo que trate el abuso sexual dentro del ámbito de la salud mental, sea de bendición para muchos. Deseamos que sea el eco para que muchos puedan levantar su propia voz. Y todo ello con el favor de nuestro Señor Jesucristo y para la extensión de su reino.
Que el Señor os bendiga y muchas, muchas bendiciones. Thanks so much for listening to this presentation of Voices of Hope. We're thrilled to be providing this conference and the resources it has to offer. Fresh Hope for Mental Health is a faith-based mental health ministry offering support groups, free resources, and effective ministry programs, which are all based upon 25 years of clinical research. Support includes faith-based mental health support groups for adults and teens, both locally and online, trauma healing groups, hope coaching, a retreat for pastors and ministry leaders to process the wounds of ministry, plus help for widows. Fresh Hope also helps churches implement effective mental health ministries within their local settings and communities. You might say that Fresh Hope is a plug-and-play ministry for churches to embed into their ministry. Visit freshhope.us to find out more.